Buenos días, amados, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente reunidos de la ciudad de Clermont y hoy tenemos un tema bien interesante. Hemos estado recibiendo muchas solicitudes, muchas preguntas, mucha gente se ha acercado y hemos estado investigando acerca de un problema que ya se ha vuelto un problema a nivel mundial, que es el problema de la soledad y el aislamiento. Son dos temas, dos expresiones, dos palabras que se parecen en algo, pero tienen algunas diferencias y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y aunque es difícil de medir lo que es la soledad y el aislamiento social de una forma muy precisa, muy exacta, existe una muy fuerte evidencia de que muchos adultos, ancianos y últimamente jóvenes se sienten solos o socialmente aislados. Y algunos estudios, los primeros estudios sobre estos temas están demostrando que esta situación de la soledad o el aislamiento social es tan peligroso, tiene consecuencias en la salud que pueden rivalizar con adicciones como el tabaco o el alcohol, con problemas como la obesidad o la inactividad física. El aislamiento social ya tiene una relación directa con enfermedades cardíacas, con enfermedades cardiovasculares en más de un 40%. La soledad ya está asociada en los adultos mayores y en personas adultas con problemas como la depresión, como la ansiedad y el suicidio. La soledad en los pacientes con insuficiencia cardíaca se asocia a un riesgo de muerte casi 4 veces mayor al de una persona que no tuviera esa problemática. Se relaciona con un aumento del 68% del riesgo de hospitalización y de un 57% a las salas de emergencia. Entonces vivimos en una sociedad que ahora tiene las redes sociales. Cuando yo nací eso no existía. Pero en los últimos años se han desarrollado redes sociales supuestamente con la intención de que la gente se conecte, de que la gente se una. Pero parece ser que ha tenido un efecto contraproducente, parece ser que ha tenido un efecto contrario porque hemos cambiado la relación por la interacción y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero antes de eso déjame decirte, el grupo más vulnerable a nivel mundial es el grupo de los inmigrantes. Toda persona que emigra, toda persona que es la primera generación de inmigrantes corre un grave riesgo de caer en soledad o en aislamiento social. Y como dijimos anteriormente, eso tiene graves problemas en la salud, tiene graves problemas en la parte emocional. ¿Por qué? Bueno, porque las personas que emigran se enfrentan a un temor, a un reto, a una nueva ley, a nuevas leyes, a unas nuevas costumbres, posiblemente un nuevo idioma, te enfrentas a discriminación, te enfrentas a sentirse vulnerable, abandonas tu zona cómoda, la zona que tú conoces y entras a un territorio o a un contexto completamente desconocido. Existen barreras como el idioma, barreras como la parte económica, las comunidades son diferentes, las costumbres son diferentes y la gente tiende a aislarse, la gente tiende a sentirse sola. Hay una gran diferencia entre soledad y aislamiento. La persona sola es aquella que no tiene contacto con nadie por distintas razones. Posiblemente emigró solo, algunos lo hemos hecho, pero yo lo hice con mi esposa, con mis hijos y eso nos ha permitido que el núcleo primario de la familia se mantenga unido y nos ha permitido que este proceso sea menos complicado, menos doloroso, menos difícil de lo que representa para otras personas. Y evidentemente el gozo, la fortaleza y la paz que nos da el Espíritu Santo, que nos da el Señor Jesucristo, nos ha permitido andar en este proceso y sobrellevarlo, vivirlo con éxito, vivirlo bajo bendición. Pero no todo el mundo tiene ese privilegio, no todo el mundo tiene al Señor en su corazón, no todo el mundo tiene una familia. Pero hay otras personas que se sienten aisladas. Esas personas pueden estar en un grupo, pueden estar en un trabajo, pueden estar en una comunidad. A veces tú los ves reír, pero están completamente desconectadas de las otras personas. A pesar de que hay un grupo alrededor, a pesar de que hay una multitud alrededor, a pesar de que pueda haber algunas personas con las cuales hablar, con las cuales conversar,
no existe una conexión, no existe una identificación con esas personas o ese grupo por alguna de las razones que ya te hemos mencionado. Pero a menudo nos preguntamos por qué podemos sentirnos solo estando acompañados, o por qué no estamos a gusto cuando interactuamos en nuestras redes sociales publicando algo, viendo algo que otros publican o que otros ponen en sus redes, porque las redes sociales nunca van a sustituir las relaciones significativas. Y ese es el tema del que vamos a hablar esta mañana, relaciones significativas. Parece que existe una respuesta bastante consensuada según los últimos estudios sociológicos y tiene que ver con el distanciamiento entre lo que se entiende como una interacción o como una relación que tenga sentido para nosotros o que signifique algo. Los cambios de las últimas generaciones, de los últimos tiempos en la era digital ha permitido que se confundan los términos de lo que te hablaba recientemente, relación e interacción. Nos referimos a interacción cuando hablamos de un intercambio básico de corta duración, aislado, y en relación con un conjunto de interacciones entre personas. Y la relación se habla más de un conjunto de interacciones entre personas que se entienden en el tiempo y durante el que intervienen diferentes variables necesarias como la confianza, la aceptación mutua, etc. Los preocupantes datos recogidos por el gobierno británico al respecto a la soledad que sufren sus ciudadanos ha conducido a la creación del primer ministerio de la soledad. Cuando yo encontré esta información, de verdad que se me encendieron muchas alarmas, porque ya hay 2 países que tienen un ministerio de la soledad. Japón y el Reino Unido han creado recientemente el Ministerio de la Soledad porque existe un fenómeno social que está afectando a sus poblaciones y repercute en casos graves como la depresión o el suicidio. Increíble, 2 países con un nivel de vida alto, 2 países considerados grandes, modernos, poderosos, políticamente, económicamente de los más fuertes a nivel mundial, con más repercusión en todo lo que hacen. Son países que ya comenzaron a crear el Ministerio de la Soledad. Pero ¿cuál es la respuesta a esta problemática? La respuesta son las relaciones significativas. Aunque son difíciles de definir, vamos a tratar de explicar un poco porque existe algo básico, algo necesario para que una relación pueda ser considerada significativa. Es un recurso interpersonal y afectivo basado en el intercambio mutuo. Cuanto más justo y equilibrado consideramos este intercambio, más reciprocidad existirá y más cómodos nos sentiremos en esa relación. Dar en la medida que se recibe. Desde hace mucho tiempo la iglesia cristiana tiene la solución a este problema. Se critica mucho a la iglesia, se habla mal de los pastores, se habla mal de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Pero desde hace mucho tiempo la iglesia ha creado los grupos pequeños, los grupos de células, los grupos de apoyo, los grupos afines, los grupos de intereses comunes, los grupos de células, los grupos de oración. Tienen diferentes nombres, pero estos grupos le ayudan a las personas a tener relaciones significativas. Todos nosotros necesitamos relaciones significativas. Y hablo a los solteros, pero también le hablo a los casados, también le hablo a los divorciados, le hablo a los jóvenes, le hablo a los adultos, le hablo a los ancianos, le hablo a las diferentes personas, porque todos nosotros necesitamos relaciones significativas y no podemos sustituir con las redes sociales, no podemos sustituir con la interacción las relaciones significativas. Vemos ahora una de las ocupaciones, de los oficios más populares o más comunes es el de los influencers. Una persona que se muestra en las redes sociales, pero que emite un mensaje en una sola dirección y las demás personas solamente pueden decir me gusta, solamente pueden decir un pequeño comentario y todo parece estar muy bien en la vida de estas personas. Pero muchas de estas personas han caído en el suicidio, han caído en la depresión, han caído en las drogas. Porque lo que te muestran es una fachada, lo que te muestran es una carátula, lo que te muestran es algo que solamente es un producto para vender o para conquistar más seguidores, para conquistar más me gusta, para ganar espacios en un negocio que es las redes sociales. Pero vamos a ver
La Biblia, vamos a entrar en la palabra, la Biblia nos habla de las relaciones significativas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de personas que gracias a las relaciones significativas que tuvieron con amigos, con compañeros, lograron superar situaciones difíciles. En el libro de Daniel vemos un gran ejemplo con respecto a esto, vemos en Daniel capítulo 1, versículo 6, vemos como el rey Nabucodonosor toma control, conquista a la nación de Israel, los lleva cautivos a Babilonia, y dentro de ese grupo vemos desde el capítulo 6 se llevan a un grupo de jóvenes que fue forzado a emigrar, un grupo de jóvenes que fue forzado a dejar su tierra, a dejar su costumbre, su lengua, su nación, todo lo que habían conocido, cambia de repente, cambia de la noche a la mañana. La mayoría de la gente que emigra por razones de fuerza. Y estos hombres o estos jóvenes les pasó exactamente lo mismo. Desde el versículo 6 en adelante leemos lo siguiente. Entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de la tribu de Judá, a quienes el jefe del servicio de palacio les cambió de nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey y pidió al jefe del servicio de palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos. Por obra de Dios, el jefe del servicio del palacio vio con buenos ojos a Daniel y le dijo: ruego a usted que haga una prueba con estos servidores suyos. Ordena usted que durante 10 días no nos den de comer solamente legumbres y a beber solamente agua. Pasado este tiempo, compare usted nuestro aspecto con el de los jóvenes alimentados con la misma comida que se sirve al rey y haga entonces con nosotros según lo que usted vea. El mayordomo estuvo de acuerdo y durante 10 días hizo la prueba con ellos. Pasados los 10 días, el aspecto de ellos era más sano y más fuerte que el de los otros jóvenes que comían la comida del rey. Así pues, el mayordomo se llevaba la comida y el vino que ellos tenían que comer y beber y les servía legumbres. A estos 4 jóvenes Dios le dio inteligencia y entendimiento para comprender toda clase de libros, de ciencia. Daniel entendía además el significado de toda clase de visiones y sueños. Al cumplirse el plazo que el rey había señalado para que le fueran presentados los jóvenes, el jefe del palacio los llevó a su presencia. El rey habló con ellos y entre todos los jóvenes no encontró ni uno solo que pudiera compararse a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, a quienes por lo tanto quedaron al servicio del rey. En todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia y sobre los cuales les preguntó el rey, los encontró 10 veces más sabios que todos los magos y adivinos que había en su reino. A Daniel y a sus amigos les tocó emigrar, les tocó ir a una nueva nación, les tocó aprender una nueva lengua, nuevas costumbres, nuevas leyes. Tuvieron que trabajar en cosas que ellos no conocían, pero ellos se mantuvieron juntos. Ellos se mantuvieron, se apoyaban los unos a los otros y ellos decidieron no contaminarse con la comida y la bebida del rey. Babilonia es un sistema. Babilonia representa también el sistema de este mundo. Así como Egipto representa el sistema de este mundo, Babilonia también representa un sistema que es físico, pero que también es espiritual y que busca atraparnos. Y ellos entendieron 2 cosas. Primero, que ellos no debían contaminarse repitiendo todo lo que los demás hacían. Y segundo, ellos debían permanecer unidos, ellos debían permanecer juntos, ellos debían pasar la prueba. Porque fue una prueba, fue un momento difícil, pasaron por angustias, pasaron por dificultades, pero dijeron, bueno, estamos en esto juntos, vamos a permanecer juntos, vamos a apoyarnos los unos a los otros y vamos a lograr con la ayuda del Señor salir adelante en medio de esta situación. Entonces, por un lado, ellos se propusieron no contaminarse con el sistema, aunque fueron llevados a otra nación, aunque fueron llevados a otra costumbre, ellos decidieron no ser parte de ese sistema. Y número 2, ellos se mantuvieron juntos, mantuvieron una relación íntima, de confianza, hablaban, se contaban sus necesidades, se contaban sus angustias, se contaban sus penas, sus momentos difíciles, sentían la confianza para hablar, no se juzgaban unos a otros, se apoyaban unos a otros. La Biblia dice, ay del que caiga y no tenga quien lo levante. Muchos de ellos sintieron el desapego, el desencuentro con su familia, con su tierra, el cambio de idioma, y muchos se sintieron caer, pero unos a otros
se apoyaban. Un día era Daniel, un día era Azarías, otro día era Misael, otro día era el otro, y siempre uno de ellos estaba allí para levantarlo, siempre uno de ellos estaba allí para darle soporte, siempre uno de ellos estaba para decirle: Dios está con nosotros, no te preocupes, te entendemos. Qué importante es escuchar esas palabras en los momentos difíciles. ¿Y en qué terminó todo eso? Que cuando el rey habló con ellos, no encontró entre cientos, no sé si miles de jóvenes, a ninguno que pudiera superar a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, y por eso se quedaron al servicio del rey. Pero la historia continúa. Dios les dio gracia, Dios les dio favor, ellos ascendieron, mejoraron su situación económica, mejoraron su situación social, porque siempre permanecieron juntos. Y pasaron por pruebas, y pasaron por dificultades. En Daniel capítulo 2 vemos cómo el rey Nabucodonosor tiene un sueño que él además llama a toda su corte, a todos los adivinos, a todos los sabios, a toda la gente que le servía, y les dice: quiero que me interpreten el sueño. Y toda esta gente le dijo: bueno, cuéntanos el sueño y nosotros te lo vamos a interpretar. Pero por alguna razón que no se entendía en ese momento, pero luego vemos que Dios se glorifica en medio de eso, él dice: no, yo no les voy a contar el sueño porque ustedes me van a engañar, me van a echar un cuento, me van a confundir, me van a decir lo que quiero escuchar, le van a dar una interpretación allí medio simple al asunto. No, yo quiero que ustedes me digan lo que yo soñé y además me lo interpreten. Y en conjunto, esta gente que le servía al rey Nabucodonosor le dijo: nadie puede hacer eso. Entonces el rey se enfurece cuando escucha eso y dice: bueno, entonces ustedes no me sirven de nada, los vamos a matar a todos. Y emite un decreto donde él dice: bueno, toda esta corte de consejeros, de magos, de adivinos van a ser ejecutados, ellos y su familia. Y eso afectó también a Daniel. Daniel y su grupo eran parte de esa corte, eran parte de esos consejeros, eran parte de esa gente que Nabucodonosor tenía. Y de repente te das cuenta que tú estás tranquilo y te llega una mala noticia. No te has contaminado, no te has metido en problemas, has hecho todo lo posible por evitar meterte en problemas, pero los problemas te persiguen. Hay problemas en los que nos metemos nosotros mismos y hay otros que nos llegan de gratis. Hay problemas donde nos metemos por imprudencia y otros que simplemente son parte de la vida, porque la Biblia dice que tiempos buenos y tiempos malos nos van a acontecer a todos. Entonces Daniel dice: bueno, algo hay que hacer con respecto al asunto. En el capítulo 2, versículo 14 en adelante, Daniel habló de manera discreta y sensata con Arioc, el jefe de la Guardia Real, que ya se disponía a matar a todos los sabios, y le preguntó: ¿por qué ha dado el rey esta orden tan terminante, tan dura, tan grave? Arioc le explicó el motivo, te lo acabo de decir. Entonces Daniel fue a ver al rey y le suplicó que le concediera algún tiempo para poder explicarle el sueño y su significado. Luego se fue a su casa e informó de todo a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, para que le pidieran ayuda a Dios del cielo sobre aquel misterio, a fin de que no los mataran junto con los otros sabios de Babilonia. Y aquella noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Fíjate que Daniel, en medio de la prueba, en medio de que su vida está en riesgo, en medio de que hay una situación que nadie sabía cómo manejar, habla con el rey Nabucodonosor, pero luego habla con sus compañeros. Qué importante es tener compañeros de oración, qué importante es tener compañeros, amigos, relaciones significativas. No vas a tener 100, 500 amigos como puedes tener, o miles de amigos como puedes tener en Facebook, o como puedes tener seguidores en las redes sociales. Tú necesitas un grupo pequeño, tú necesitas 2, 3 personas con las cuales tú puedas desahogarte, con las cuales tú puedas hablar, te puedas apoyar, a las cuales les puedas decir: mira, quiero que estés al tanto de esto que me está pasando, quiero que oremos por este asunto, quiero que nos pongamos de acuerdo, me está pasando esta situación, tengo este problema en el trabajo, tengo problemas en las finanzas, tengo problemas en mi matrimonio, estoy luchando con la pornografía, hay una persona que me está acosando en el trabajo, tengo deudas que no he podido pagar, me siento solo, me siento cansado,
tengo ganas de tirar la toalla. Qué importante es tener personas con las cuales hablar. Y Dios da la victoria. He escuchado mucha gente en estos 22 años de ministerio decir, Dios y yo lo hacemos absolutamente todo. Yo no necesito de más nadie. Su personaje favorito en la Biblia es el llanero solitario. Eso está en Primera de Depresiones capítulo 5. Gente que quiere ser como el llanero solitario. No hablan con nadie, no se comunican con nadie, no necesitan del pastor, no necesitan del líder, no necesitan un mentor. Ellos tienen 20, 30, 40 años en la iglesia, en los caminos del Señor, y ellos ya eso lo saben todo y ellos no tienen necesidad de hablar con nadie. Son como el llanero solitario, pero ni el llanero solitario era tan solitario. Tenía un compañero que, aunque era mudo, por lo menos lo escuchaba, interactuaba con él y le compartía las cosas y hacían ciertas cosas juntos. Pero así hay mucha gente que, aunque está en medio de grupos de personas, están completamente aislados. Gente que de la noche a la mañana se divorcia. De la noche a la mañana nos enteramos, pero los problemas estaban ahí desde hace mucho tiempo, pero vivían aislados, vivían con una careta, vivían con una imagen. Querían mostrar ante la gente que todo estaba bien, pero puertas adentro se decían versículos como el proverbio que dice, los trapos sucios se lavan en casa. He escuchado muchos cristianos decir esas cosas. Hemos dado consejería a personas, a matrimonios donde el esposo le dice a la esposa o la esposa le dice al esposo, los trapos sucios se lavan en casa. No es necesario hablar con nadie, nadie se tiene por qué enterar, esos son problemas entre tú y yo. Y como consecuencia de eso terminan en el divorcio, como consecuencia de eso terminan en agresión física, en violencia psicológica y como consecuencia de eso terminan fracturando el hogar. ¿Por qué? Porque no tienen relaciones significativas. Algunos por orgullo, otros por desconocimiento, otros por temor, otros por querer guardar la imagen, otros por el qué dirán, cuando en realidad deberías entender que estos hombres lograron pasar toda una vida en un mundo ajeno, en un país ajeno, en un sistema totalmente contrario, y fueron exitosos, fueron bendecidos, fueron prosperados, fueron gobernantes de los lugares más prominentes de todo el imperio babilónico, y aún después del siguiente reinado, que fue el de los medos y los persas. Entonces Daniel va, luego de ese momento difícil, se para delante de Nabucodonosor y le dice, lo que tú has pedido es algo imposible de hacer. Me imagino la cara de Nabucodonosor cuando escuchó eso, pero él le dice, es imposible para el hombre, pero para mí que tengo una relación con Dios, para mí que tengo unos compañeros de oración, para mí que tengo relaciones significativas y tengo un Dios que todo lo puede, te tengo la respuesta a ese sueño. Y entonces Daniel le interpreta ese sueño. No voy a profundizar en eso, es tema de otro mensaje, pero cuando el rey escuchó eso, puso a Daniel en un puesto muy alto y le hizo muchos y espléndidos regalos. Lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia y fue jefe supremo de los sabios de toda esa nación. Y el 49 dice, y a petición de Daniel el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego en importantes cargos de la administración de la provincia de Babilonia. Y Daniel mismo se quedó en la corte del rey. Daniel fue promovido. Una gente que llegó sin nada, que llegaron como esclavos, que no conocían el idioma, por el hecho de tener relaciones significativas, por el hecho de no querer contaminarse con el sistema del mundo, por el hecho de querer agradar a Dios, porque la Biblia dice que todo lo que hagas lo hagas como para Dios y no para los hombres. Le llegó el momento de la promoción. Pero Daniel hizo algo. Y aquí hay algo donde mucha gente se equivoca. Daniel intercedió por sus amigos y sus compañeros y él dijo, gracias a ellos yo pude subir a esta posición, yo no los voy a dejar atrás, no los voy a dejar abajo. Intercedió delante del rey y le dijo, yo necesito que estos hombres me acompañen, te los recomiendo. Estos hombres han estado conmigo en todo este proceso, en estos años que nos hemos estado preparando para servirte. Y el rey le concedió esa petición. Qué triste y qué es lamentable es cuando una persona tiene una promoción, cuando una persona tiene un ascenso, cuando una persona es bendecida financieramente y se olvida de la gente que lo ayudó, que lo apoyó, que lo sustentó. Eso es una situación
mala, negativa, grave que nosotros debemos evitar, y vemos que Daniel intercedió y pidió por sus compañeros. En Daniel capítulo 3 vemos otro ejemplo. La vida de estos hombres no fue fácil. La vida cristiana no es fácil. Transitar por este mundo no es fácil. Va a haber pruebas, va a haber dificultades. Perdón, va a haber momentos difíciles. Va a haber momentos donde tú vas a ser probada, tu fe va a ser probada. Entonces llega un momento donde Nabucodonosor, que era el rey de la nación más poderosa de la tierra, por alguna razón, manda a construir una estatua de oro gigante de no sé cuántos metros y ordena que todo su reinado, todos sus súbditos, toda la gente que trabaja con ellos, se postre delante de esa imagen al sonido de la trompeta. Y eso era algo que para los judíos, y eso era algo que para nosotros debe ser algo no negociable. Hay cosas que nosotros no debemos aceptar, hay cosas que nosotros no debemos hacer porque van en contra de la palabra. Y no debemos tener miedo al hombre, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios y no para los hombres. Entonces, cuando suena la trompeta, todos se agachan, todos se arrodillan, todos se postran delante de esa imagen, menos 3 personas. Eran Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que les habían puesto estos amigos de Daniel. Y ellos decidieron no postrarse. Pero es muy difícil cuando tú estás solo en medio de las pruebas. Ellos eran 3. Y como te dije anteriormente, se apoyaban los unos a los otros, se fortalecían los unos a los otros y tenían confianza los unos en los otros. Entonces Nabucodonosor se acerca a ellos, los amenaza y le dice: bueno, voy a volver a darles una oportunidad. Vamos a volver a sonar la trompeta y ahora se van a postrar delante de mí y delante de la estatua, porque si no, los voy a lanzar a un horno de fuego y van a morir este mismo día. Entonces estos hombres que confiaban en Dios, que tenían relaciones significativas, que ya habían pasado por tantas pruebas y tantas dificultades, le dijeron al rey: no te preocupes, nosotros ni siquiera vamos a discutir este asunto contigo. Nosotros confiamos en Dios, servimos a Dios, y nosotros no vamos a caer en esa trampa o esa tentación que tú nos estás tendiendo. Mira lo que dice el versículo 19. Estamos en el libro de Daniel capítulo 3. Al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso roja de rabia contra los 3 jóvenes. Entonces ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego mandó que algunos de sus soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y que los arrojaran a las llamas del horno. Los 3 jóvenes, vestidos todavía con la misma ropa de los altos cargos que ocupaban, fueron atados y arrojados al horno ardiente, y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante, y el horno estaba muy caliente y encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que los estaban lanzando al horno de fuego, pero a ellos no les pasó absolutamente nada. Entonces Nabucodonosor dijo: bueno, pero no fueron 3 los que lanzamos al horno de fuego, pero yo veo 4. ¿Qué está pasando aquí? Entonces el rey se sorprende porque se dan cuenta que ellos se paran, están bien, están dentro del horno. De alguna manera se podía ver dentro de ese horno de fuego. Y entonces Nabucodonosor se asombra y dice: pero no fueron 3 los que enviamos. No, bueno, sí, bueno, pero yo veo 4. Y hay uno que camina en medio de ellos, que parece como un dios. Y entonces Nabucodonosor se acerca al horno de fuego y los llama: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Los 3 salieron de entre las llamas, y todas las autoridades de la nación allí presentes se acercaron a aquellos hombres cuyos cuerpos no habían sido tocados por el fuego, y comprobaron que ni un pelo de la cabeza se les había chamuscado, ni sus vestidos se habían estropeado, y que ni siquiera olían a quemado. En ese momento Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles que no cumplieron la orden del rey, prefiriendo morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Ahora pues yo ordeno que cualquier hombre que hable mal de estos jóvenes sea descuartizado y su casa convertida en un montón de escombros, sea cual sea su pueblo, nación o lengua, pues no hay otro Dios que pueda salvar. Así luego el rey dio a estos 3 jóvenes cargos más importantes en la provincia de Babilonia. Qué importante es tener amistades significativas, gente que esté contigo, gente de fe,
gente que ore, gente que ayuna, gente que crea, gente que sea de buen testimonio. Qué importante es que te unas a un grupo de célula, que te unas a un grupo de apoyo, que te unas a un grupo de matrimonios, que te unas a un grupo de jóvenes o a un grupo, algunos lo llaman nidos vacíos, que es cuando ya los hijos se han ido. En las iglesias tenemos grupos afines donde tú te puedes unir y tú puedes soportar las pruebas y las dificultades que te van a venir en la vida. Y no solamente las vas a soportar, las vas a superar y vas a ser promovido a un nuevo nivel, a una nueva dimensión, a una nueva etapa y una nueva temporada, porque Dios recompensa todo esfuerzo, porque Dios bendice a la gente que le es fiel. Y estos hombres que cargaban esas vestiduras importantes entendieron que lo importante no eran las vestiduras, que lo importante eran los principios, que lo importante eran las relaciones, la relación con Dios evidentemente y principalmente, pero la relación con otros es una relación también fundamental. Ante el problema de la soledad, ante el problema del aislamiento, ante el problema del desconcierto que viven muchas personas, acercarte, tener 2 o 3 personas, no se trata de hablar, existen los dos extremos. Gente que no habla con nadie, el llanero solitario del que te hablé hace rato, pero hay otros que hablan con todo el mundo. Se encuentran a cualquier persona en la esquina y le cuentan todos sus problemas. Pero estas personas tienen unas características, estas personas quieren generar lástima, estas personas simplemente quieren ser escuchadas. Muchas de ellas o ellos manipulan con esas conversaciones, con esos temas, pero en realidad no quieren una solución, en realidad no quieren salir de eso, simplemente quieren ser escuchados y simplemente quieren convencer a otros de que son los pobrecitos, de que son las afectadas o que son los afectados. Estamos hablando de relaciones significativas, de gente que quiere fortalecerse, de gente que quiere ir un poco más allá. En el Antiguo Testamento tenemos este ejemplo, pero en el Nuevo Testamento también tenemos un ejemplo de relaciones significativas, y no hay mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía relaciones significativas con sus discípulos. Tenía un pequeño grupo de 12, pero de esos 12 tenía 3 con los cuales él hablaba, con los cuales él se desahogaba, con los cuales él tenía la confianza como para mostrarle los grandes misterios, como aquella revelación donde Moisés y Elías vinieron en toda su gloria y en todo su esplendor, donde escucharon al Padre, pero también cuando fue al huerto de Getsemaní, momentos, horas previas a ir a la cruz del Calvario, el momento más difícil por el que pasó nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 32, dice lo siguiente, el 32 en adelante: fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir angustia y les dijo: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos. El Señor Jesús nos da el mejor ejemplo de relaciones significativas, de lo importante que es tener un grupo de apoyo, de lo importante que es tener amigos verdaderos, amigos que compartan la fe, gente que comparta nuestra misma creencia, porque entonces yo no puedo andar, si yo quiero ser un hombre fiel, yo no puedo andar con un montón de hombres o un grupo de hombres que son infieles y que andan por allí siéndole infieles a sus esposas, cometiendo adulterio, mintiendo, metido en cosas ilegales. Voy a terminar haciendo lo mismo, porque la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Getsemaní significa la prensa de aceite. Agarraban una aceituna y la aprietas, la machucas, la estripas para extraer de él el aceite. Es un proceso doloroso, es un momento difícil, es un momento de prueba, es un momento de dificultad. Y el Señor Jesús fue allí, como te dije, antes de la cruz, y se llevó consigo a Pedro, a Santiago, a Juan, y habló con ellos, abrió su corazón y expresó lo que estaba sintiendo. Tú tienes que tener personas con las cuales hablar, con las cuales decirle: me está pasando esto, me está pasando aquello. Déjame enseñarte algo sencillo, algo breve, pero algo muy importante, algo muy poderoso con respecto a la opresión en el mundo espiritual. Todo lo que se haga en secreto, todo lo de lo cual tú no puedas hablar, todo de lo cual tú no puedas expresárselo a otra persona, tú eres esclavo de esa situación. Tú eres esclavo de algo cuando tú no lo puedes contar, cuando tú no puedes hablar libremente de eso. Una persona que tiene años batallando con la pornografía, otros están batallando con las deudas, otros están batallando con la falta de perdón, y tú los ves, todo parece estar bien. Gente que tiene
problemas en el matrimonio, pero aún así tú los ves ministrando, los ves orando, los ves dando conferencias, dando charlas y Dios los usa porque los dones son irrevocables. Gente que llega y le sabe la vida a todo el mundo porque tienen un don de ciencia tremendo, pero tienen una esposa disconforme en casa o tienen unos hijos que hace rato se apartaron del Señor y no se han dado cuenta de eso. Y muchos de ellos, por mantener la imagen, por mantener el prestigio, por estar pendiente del que dirán, no se acercan a otro líder o a otro pastor, no buscan ayuda. Pero déjame decirte algo, ningún ministerio aquí en la tierra es más grande que el ministerio del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue y le dijo a sus discípulos, comienzo a sentir temor, tengo angustia, está la angustia que me invade, que tengo ganas de morir, me siento morir. Acompáñenme, vamos a orar por esto, vamos a orar porque viene una prueba. Y luego el Señor Jesús se va, se aparte, le dice al Padre, si es posible, pásame esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ese es otro tema. Luego el Señor Jesús va a la cruz, muere, resucita y nos da la victoria. Quiero que reflexiones con respecto a esto porque en estos días mi esposa y yo estábamos recibiendo un entrenamiento, recibiendo una capacitación y los pastores que estaban hablando de estos temas decían, es impresionante como recientemente muchos líderes, pastores, gente cristiana con años en el evangelio se están divorciando, tienen problemas de depresión, se están medicando, están cometiendo suicidio y tienen un montón de problemas que hace 20 años los escuchaban, pero los escuchábamos de gente del mundo, de gente que no conocía del Señor, de gente que no tenía el Espíritu Santo, de gente que no tenía conocimiento de la palabra, de gente que no tenía todas las herramientas que tenemos hoy en la iglesia. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, porque este sistema babilónico, porque este sistema egipcio te oprime, te atrapa, te estrangula, te cansa, te agota, hace como esa culebra que atrapa a la presa y la va enrollando, la va enrollando, la va enrollando y luego la comienza a apretar y le empieza a asfixiar poco a poco y cuando la persona o cuando el animal quiere reaccionar ya no puede, ya no tiene fuerzas porque poco a poco lo fueron estrangulando. Así funciona el sistema de este mundo. Si esta palabra ha sido para ti, yo te quiero guiar en una oración, yo necesito y quiero animarte a que tú tomes una decisión y te conectes. Conéctate con tu iglesia local, conéctate con nosotros, conéctate con nuestros grupos o los grupos que tú puedas conseguir en la ciudad, en el país donde tú te encuentres, porque sabemos que hay gente que nos ve en distintas naciones de la tierra. Es muy importante que tú camines apoyado por otros. Los grupos de apoyo son necesarios. Los grupos de apoyo son importantes. El Señor Jesús instauró una iglesia, dejó una iglesia para que nosotros pudiéramos creer en Él, pero también cumplir con un propósito y pudiéramos llegar al final de nuestros días en victoria y en bendición. Pero aislado, solitario, no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder alcanzar. Por favor, cree en estas palabras que te estoy diciendo de parte del Señor. Oramos, Padre, yo te doy gracias, Señor, por las personas que nos están escuchando. Nosotros venimos a reconocer delante de ti, Señor, que te hemos fallado, Señor, que nos hemos aislado, que hemos guardado una imagen, una careta, hemos hecho toda una actuación de que todo está bien, pero en el fondo de nuestro corazón hay una necesidad y un vacío que solamente tú y amistades significativas, solamente tú y la iglesia que tú nos has dejado aquí en la tierra, Señor, van a poder llenar. Quiero pedirte perdón, Padre. Hay personas que nos están escuchando. Pídele perdón al Señor. Reconoce delante de Él. Y reconoce que necesitas de otros, que no puedes solo, que necesitas gente que te ayude a llevar esa carga. Y busca, comprométete delante del Señor a conectarte con un grupo, a conectarte con una célula, a conectarte con un equipo, a conectarte con un grupo de apoyo. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro que la gracia y el favor de Dios está contigo, que se abren puertas, que el que busca encuentra, el que toca la puerta se le abrirá y el que llama recibirá respuesta. Y en los próximos días, si tú buscas, si tú tocas y si tú vas delante de otras personas, tú conseguirás esa respuesta que tanto necesitas. Te bendigo en el nombre de Jesús, declaro cielos abiertos y que esta semana será una semana de respuestas sobrenaturales y que cosas grandes y maravillosas tienes preparado el Señor para ti y nos vemos en una próxima oportunidad.